entonces vamos a ver de qué manera podemos diagnosticar la cantidad de nutrientes que hay en el sistema. El primer diagnóstico es el visual. Esto es la foto que ustedes podrían ver si recorren una pastura en el mes de septiembre. ¿Qué se observa? Se observa claramente ese manchoneo. ¿Y qué es este manchoneo? Simplemente ese manchón verde más crecido es un manchón de orina, mayor crecimiento, color más verde intenso, es más nitrógeno. El nitrógeno que proviene de la orina, como habíamos visto hace unos minutos atrás. El 70% o más de este potrero va a tener esta cubierta de gramíneas, que muestra una producción de forraje que es la cuarta parte de lo que pueden observar en este manchón. Dicho de otra manera, si recorren este potrero, a simple vista ustedes pueden decir que es un potrero subnutrido en la oferta de nutrientes, nitrógeno por lo menos. Pero deberíamos avanzar algo más que esto, esta identificación visual que generalmente llega tarde. Si queremos anticiparnos en este diagnóstico, tenemos que tener en cuenta el análisis de suelo. El análisis de suelo nos brinda información sumamente interesante sobre algunos nutrientes, fósforo por ejemplo, sobre la materia orgánica del suelo y sobre condiciones químicas del lote, pH y otros datos. ¿Sí? El análisis de suelo, muchos de ustedes ya lo conocen, el que se hace o se debería hacer rutinariamente en cultivos. No me voy a detener mucho en esta técnica, que es suficientemente conocida. Sí voy a hablar un poco de análisis de planta, que es algo más novedoso. Y sí voy a mencionar algún dato sobre los análisis que se pueden hacer y que van a utilizar a futuro, como análisis de hoja no destructivos, como el clorofilómetro. Insisto, todas herramientas que se utilizan en análisis de planta. Para empezar a hablar ya así concretamente de las deficiencias de nutrientes, necesariamente en nuestra región pampeana deberíamos hablar de fósforo. ¿Por qué? Por lo que ustedes ven en ese mapa. Buena parte de la región ganadera va a tener genéticamente en sus suelos disponibilidades de fósforo bajas o muy bajas. Y ahora vamos a ver por qué estos valores de fósforo disponible resultan bajos para las gramíneas y las leguminosas forrajeras de estas pasturas de alta producción que venimos hablando. En estas condiciones naturales podríamos decir que la fertilización fosfatada es casi imprescindible. Pero, ¿por qué? Porque obtendrían este tipo de respuestas. Este es un trabajo clásico, respuesta a la fertilización fosfatada en un cultivo altamente demandante en este nutriente como es alfalfa. Y fíjense que esta es la producción en 4 años de producción de esta pastura de alfalfa, ¿sí? Para la alfalfa que produjo en condiciones naturales, sin suministro de fósforo y con distintas dosis de fósforo agregadas a la siembra. Los valores que están, esos números blancos, son los kilos de carne que se podrían producir si convierten estas toneladas de forraje en kilos de carne. Y los números que aparecen sobre las barras, 27, 16, es la respuesta en kilos de carne por kilo de fósforo aplicado. No me voy a detener en valores económicos, simplemente algún número más adelante les voy a mencionar. En esta coyuntura, hoy, 26 de marzo de 2020, inusualmente el fertilizante debería estar extremadamente, la relación insumo-producto va a ser muy baja por cuestiones coyunturales del día de la fecha. Por eso les dejo a ustedes los análisis económicos. Esas son las respuestas en kilo de carne por kilo de P aplicado. Pero en esta presentación me voy a enfocar en los valores fisiológicos y productivos simplemente. Fíjense ustedes cómo varía la producción de forraje de esa pastura de alfalfa según el nivel de fósforo disponible en el suelo, fósforo Bray, ¿sí?
para los que están acostumbrados a escuchar ese nombre. Fósforo Bray sería una manera de cuantificar qué cantidad del fósforo en el suelo estaría disponible para esta forrajera. Y claramente lo que ustedes pueden ver es que con bajos niveles de fósforo disponible en el suelo, 10 o menos, la producción de forraje se ve severamente restringida. La producción de forraje se incrementa en la medida que es mayor el fósforo disponible y por encima de determinado valor que lo vamos a observar, ya no hay respuesta en la producción de forraje. Esto es clásico y es conocido. Bien, lo que tenemos relevado es que los sistemas ganaderos tradicionales de cría y recría en la cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires, sistemas ganaderos, quiero decir, sistemas que no tienen una historia de fertilización, los niveles de fósforo Bray en el suelo, fósforo disponible, son bajos a muy bajos, 5 y por debajo de 10 partes por millón de fósforo en el suelo. Esto es una deficiencia severa. ¿Todos los sistemas ganaderos de la región están en estos niveles? No. También vamos a ver que hay sistemas intensivos que están con niveles mucho más altos. Primer punto entonces, reconocer cuál es la disponibilidad de fósforo en nuestros suelos. Y aquí les muestro un ejemplo. Gentilmente, estos son datos del grupo CREA Marisierras, Cambero, y este es un grupo CREA que tienen como medida de manejo muestrear los lotes para hacer análisis de suelo y fertilizaciones anuales en muchos de sus lotes de producción de pastura. Insisto, tambos del sudeste bonaerense. En el eje X tienen los niveles de fósforo Bray, fósforo en suelo, que tenían los lotes de pasturas en el año 2004. ¿Sí? Esa línea negra que ustedes ven más gruesa que les estoy indicando. Luego, con distintos símbolos, tienen los valores de fósforo Bray, fósforo disponible en esos mismos lotes en los muestreos sucesivos después de varios años de fertilización. Y para ahorrar tiempo, nos vamos a detener en estos símbolos rojos, en estos puntos rojos, que es el muestreo del año 2017. ¿Qué les quiero decir con esto? Fíjense, los lotes que en el año 2004 tenían 5 partes por millón de fósforo Bray en el suelo, en el año 2017 ya estaban mostrando valores muy superiores. En este caso, casi 30 partes por millón de fósforo en el suelo. Lotes que en el 2004 tenían 20 partes por millón de fósforo en el suelo, en el año 2017 ya estaban cerca de 50 partes por millón de fósforo en el suelo. ¿Sí? Si alcanzan a entender esto, cómo se incrementó la cantidad de fósforo en el suelo por fertilizaciones sucesivas, sobre el final de la presentación vamos a detenernos en este punto. Hoy en el mundo están muy preocupados por los probables problemas de contaminación e ineficiencia en el uso de nutrientes cuando los niveles de fertilización superan los niveles estrictamente requeridos. Fíjense, este trabajo es muy reciente, del año 2017, proviene de Irlanda y sobre pasturas de regras perenne. Como yo les dije, los países desarrollados están muy preocupados por ajustar al mínimo indispensable las dosis de fertilización para evitar perjuicios ambientales, sin perder productividad. Este es un ensayo de larga duración, a lo largo de 20 años aproximadamente. En los primeros años no hubo fertilización fosfatada, se mantuvo una fertilización de mantenimiento de esas pasturas de raíces perennes estos primeros 5 años. A partir del año 2000 se aplicaron las dosis de fertilización fosfatada que ven ahí recuadradas, y lo que se vio es que después de 5 años de fertilizaciones anuales con esas dosis de fósforo agregado, lo que se vio es que
las dosis superiores incrementaron sustancialmente los niveles de fósforo disponible, hasta niveles extremadamente altos y perjudiciales para el ambiente. El tratamiento que no recibió aplicación de fósforo no solo no aumentó, sino que disminuyó la cantidad de fósforo en el suelo. En este punto, cuando se llegaron a niveles de fósforo extremadamente altos, en esta experimentación se decidió suprimir los tratamientos de fertilización. Como ustedes ya deben haber visto, una vez que suprimieron los tratamientos de fertilización, lejos de mantenerse esos niveles, en los años posteriores, los niveles de fósforo disponible cayeron. ¿Qué surge de este muy buen trabajo? Bueno, la información que nos brinda es la fertilización fosfatada, debido al poder residual y la poca movilidad que tiene el fósforo en los suelos, requiere un análisis permanente y periódico en el tiempo. No se puede fertilizar en base a una receta preestablecida varios años anteriormente, sino que necesita un seguimiento muy cercano y yo diría casi anual o bianual del nivel de fósforo en el suelo. En nuestro país, ¿dónde estamos posicionados? Bueno, diversos trabajos, tanto de la región mesopotámica como esto que surge de análisis de datos del sudeste bonaerense, nos dice que, por ejemplo, pasturas de alfalfa de alto requerimiento fosfatado tiene un nivel crítico. ¿Qué es el nivel crítico? Es el nivel de fósforo en el suelo, por encima del cual no va a haber respuestas significativas al agregado de fósforo. Tiene un nivel crítico de alrededor de 18 partes por millón de fósforo en el suelo. Alrededor de 18 partes por millón de fósforo en el suelo es un nivel de fósforo en el suelo considerado óptimo para este tipo de pasturas de alto requerimiento de fósforo. Como ustedes vieron, muchos sistemas ganaderos están muy por debajo de ese nivel y, como yo les mostré, niveles que estén por encima de ese nivel deberían ser bastante precavidos en el uso de la fertilización fosfatada. A modo de ejemplo, para esas pasturas de alto requerimiento fosfatado embalcarse, y en base a un criterio de suficiencia, es decir, para explicarlo rápidamente, si estamos hablando de fertilizar solamente la producción de pastura de ese año y sin tener muy en cuenta la persistencia en años posteriores, vemos que si para un nivel de fósforo en el suelo, para una producción objetivo de 15 toneladas de materia seca por hectárea, si tenemos un nivel muy bajo de fósforo en el suelo, por ejemplo 5 partes por millón, sería necesario, para llegar a esta producción objetivo, una dosis de fertilización a la siembra de 150 kilos de fertilizante fosfatado por hectárea y para ese año productivo. Como ustedes ven, en las distintas series de distintos colores, tenemos ejemplos con distintas cantidades de fósforo disponible en el suelo. A medida que tienen más fósforo disponible en el suelo, la dosis a aplicar va a disminuir. Esto es el ejemplo teórico si consideramos solamente la producción anual de forraje. Ahora bien, si además de considerar la producción de forraje en ese año, estamos preocupados por aumentar esa cantidad de fósforo disponible en el suelo, en un año como por ejemplo este, donde el fertilizante fosfatado tiene una relación insumo-producto muy favorable, vemos que para esa misma producción objetivo y ese mismo nivel de disponibilidad de fósforo en el suelo bajo, la dosis a aplicar sería algo superior. ¿Por qué? Porque en este criterio de construcción y mantenimiento de fertilidad edáfica, estamos pensando también en el fósforo en el suelo, construir fertilidad edáfica. Esto es en el caso de la utilización de la alfalfa bajo corte, como yo les dije, más extractiva, o bajo pastoreo, donde hay devolución de algo de fósforo por el pastoreo de los animales. Simplemente un ejemplo para que lo observen y lo analicen. Síntesis entonces de fertilización fosfatada. Fósforo
sé que estarán pensando en qué momento. Para hablar de fósforo me independizo bastante del momento del año donde aplicar el fósforo, porque es un nutriente bastante poco móvil. Momento ideal para aplicar fósforo es, obviamente, antes de sembrar la pastura, incorporarlo a la siembra. Siempre vamos a estar en condición de deficiencia si queremos pasturas de alta producción y el nivel de fósforo en el suelo está por debajo de las 15 partes por millón. Sería necesario repensar este número de fósforo, disponibilidad de fósforo con fertilización. El mejor momento de aplicación es a la siembra, pero si queremos mantener pasturas perennes, persistentes en el tiempo y de alta producción de manera sostenible, hay que pensar en refertilizaciones que van a ser periódicas y variables según el ambiente, tipo de suelo, condiciones climáticas, especie de la que estén manejando, manejo del forraje, es decir, en función del rendimiento esperado. Por ahí me preguntaron cómo afecta la persistencia, la nutrición fosfatada. Fundamental. La persistencia de especies como alfalfa o festuca se va a ver muy condicionada por la nutrición, la disponibilidad de fósforo en esas pasturas. Por eso, si pensamos en pasturas de más de 2 o 3 años, hay que establecer un plan de refertilización periódica. No sé si todos los años, pero al menos bianualmente. Bien, si pensamos en pasturas consociadas con gramíneas, además de fósforo, necesariamente hay que pensar en nitrógeno. Y cuando hablamos de nitrógeno, hablamos de variabilidad. Variabilidad estacional a lo largo del año. Variabilidad en distintos tipos de suelo. Aquí tenemos dos curvas, una continua y una discontinua, que nos muestra la disponibilidad o la cantidad de mineralización de nitrógeno en suelos, ya sea con alto o con bajo contenido de materia orgánica. 6% de materia orgánica, 2-3% de materia orgánica. ¿Qué tienen en común estas dos curvas? En la época fría del año, cuando las temperaturas bajan por debajo de 10 grados, las tasas de mineralización de nitrógeno a partir de la materia orgánica del suelo son bajas, disminuyen. El nitrógeno edáfico baja a niveles mínimos no compatibles con alta demanda de las plantas. Y yo les mostraba que a partir de 10 grados las plantas forrajeras que estamos pensando pueden crecer. Entonces, en ese momento del año se va a manifestar una deficiencia de nitrógeno. ¿Cómo varía la nutrición nitrogenada de las plantas? La nutrición de nitrógeno es altamente variable y las plantas absorben nutrientes en los primeros estadios de crecimiento. Este es un inicio del rebrote y un rebrote avanzado en la acumulación de biomasa. Les pido que tengan en mente esa foto, porque se lo voy a pasar a un gráfico. Este gráfico muestra cómo varía la concentración de nitrógeno en planta a medida que va acumulando forraje esa pastura, ese rebrote, desde estados iniciales hasta estadios avanzados de crecimiento del forraje. Y aquí les voy a mostrar distintos tratamientos de nitrógeno. Desde el tratamiento sin aplicación de nitrógeno, esa es la concentración de nitrógeno en planta, hasta tratamientos con nitrógeno agregado. Una dosis intermedia en verde y una dosis alta en rojo. Esos puntos nos muestran cómo cae, cómo desciende la concentración de nitrógeno en planta a medida que la planta forrajera va creciendo. Lo mismo ocurre con otras especies, ahora les voy a demostrar. ¿Qué significa esto? Este método de diagnóstico utiliza un modelo de referencia que es la curva crítica de referencia de dilución de nitrógeno. Este modelo, establecido hace muchos años, en base a festuca, pero se utiliza para distintos cultivos y pasturas, nos muestra cuál es la cantidad, la concentración de nitrógeno
en la cual la planta puede crecer sin limitaciones de este nutriente. ¿Qué significa esto? Si ustedes van a un potrero a muestrear una pastura cuando tiene aproximadamente menos 1,5 toneladas de forraje, toman la muestra de planta y si no tuviese deficiencias nutricionales, si tuviera una nutrición óptima de nitrógeno, esta planta debería tener una concentración de nitrógeno de aproximadamente 4%, ¿sí? Ahora bien, eso sería la concentración óptima que nos demostraría que esa planta está muy bien nutrida en cuanto a nitrógeno. ¿Qué pasa si ustedes realizan el muestreo? Van al lote, toman la muestra y el laboratorio les devuelve este valor de nitrógeno, 2,5%. Significa que esta planta está subnutrida en nitrógeno, está por debajo del valor óptimo y que muy probablemente la producción de forraje se ve restringida y va a ser menor que la que tiene una nutrición óptima. Esto lo calculamos en base a un índice de nutrición nitrogenada. Esto es el método de diagnóstico en planta que se utiliza para cultivos y para pasturas. Es decir, el valor de nitrógeno proveniente del muestreo dividido el valor que surge de este modelo matemático. Este índice de nutrición nitrogenada es constante a lo largo de los días de rebrote. Un valor 1 de ese índice nos estaría demostrando una nutrición óptima, pero la planta, como yo les dije, puede tener valores supraóptimos o subóptimos. Y aquí vemos la dosis cuando no se le agrega nitrógeno. Un valor de INN de 0,5 me está indicando que esa planta tiene un 50% del nitrógeno que debería tener y que muy probablemente va a producir el 50% de la producción esperada si tendría cubierto su requerimiento de nitrógeno. Este modelo, yo les dije, está validado para muchas especies forrajeras y cultivos. Como ustedes pueden ver, esta es la curva de dilución de nitrógeno de referencia para gramíneas forrajeras, festuca. Esa es la curva de referencia para trigo y la tercera curva que ven aparecer es la curva de referencia para una leguminosa como alfalfa. ¿Qué significa esto? Existe la creencia de que las leguminosas tienen una mayor concentración de nitrógeno, por ende de proteína, que las gramíneas. Y eso no es tan así. A un mismo valor de biomasa, gramíneas convenientemente nutridas tienen la misma concentración de nitrógeno que leguminosas, en este caso alfalfa. Lo que ocurre que en la mayor parte de los casos, la gramínea no tiene una nutrición nitrogenada óptima y por eso normalmente el nivel de proteína de gramínea se lo considera más bajo que el de leguminosas. Lo que sí vale destacar es que la concentración de nitrógeno o de proteína de especies carbono 4 o subtropicales es inferior a de las especies templadas. Esto sí es así, por eso es que el contenido proteico de las especies subtropicales en general a igual biomasa es menor que de las especies templadas. Yo les dije que les iba a mencionar hacia dónde iba el diagnóstico nutricional de forrajeras. Habrán escuchado hablar de clorofilómetro, el equipo también se denomina SPAD, y lo que hace este equipo manual, no destructivo, es tener una idea del verdor de las hojas de esas forrajeras. Y estudios recientes, locales, estos son del grupo de Balcarce, demuestran que existe una altísima correlación entre el nivel de SPAD determinado con ese equipo y el contenido de nitrógeno en las hojas superiores de la cubierta. Dicho de otra manera, este equipo, el clorofilómetro o SPAD,
en una recorrida y en una rápida determinación no destructiva, nos permitiría dar una idea o una comparativo de cuán bien o mal nutrido está ese potrero de forrajera. Bien, ya avanzada esta parte, hago otro break muy rapidito por si existe alguna pregunta de esta parte de la presentación, y si no hay preguntas, entonces avanzo ya con la última parte de la presentación. Bien. A ver, estamos ahí. Entonces, en esta última parte lo que vamos a ver es nutrición mineral y producción de forraje. Como vimos hasta ahora, si quedó claro, el estado de nutrición nitrogenada de estas pasturas va a determinar en altísimo grado la acumulación de forraje de estas cubiertas. ¿Qué le muestra este gráfico? Para distintos rebrotes en distintos años y distintas estaciones del año, épocas de crecimiento, raigrasa anual, agropiro, festuca, cebadilla, estado de nutrición nitrogenado bajo determina muy baja acumulación de forraje, y cuando se aproximan al óptimo del estado de nutrición nitrogenada o de esas cubiertas, podemos esperar producciones óptimas o las esperadas realmente para cada ambiente. En nuestras condiciones locales estamos en la mayoría de los casos en el extremo izquierdo de la flecha, subnutrición severa en cuanto a nutrición nitrogenada. El otro extremo, también en color rojo, también situaciones complicadas se observa en los países desarrollados, donde muy altas dosis de fertilización nitrogenada generaron excesos, consumos de lujo y contaminación ambiental. Entonces, la propuesta es manejarnos en ese rango de índice de nutrición nitrogenado que está en color verde, donde nos aproximamos al óptimo para no restringir el crecimiento de las pasturas. Concretamente, ¿qué es lo que sucede cuando especies forrajeras están restringidas? Ahí tienen forraje acumulado para un rebrote invierno-primaveral, desde inicio de septiembre hasta mediados de octubre. Tratamiento sin deficiencias de fósforo, los tres, pero sin agregado de nitrógeno, con dosis intermedias o altas de nitrógeno agregado. Lo primero que se ve es que cubiertas convenientemente nutridas en nitrógeno duplican o triplican la producción de forraje del tratamiento sin fertilización nitrogenada. Eso es común en estos experimentos. Lo que les quería mostrar y detenerme es que la nutrición nitrogenada óptima lo que va a hacer es adelantar la producción de forraje, y este es el efecto que buscamos en los sistemas ganaderos. En este caso, adelantar la primavera. El número de días va a estar bastante relacionado con la dosis aplicada, ¿sí? En esta transparencia lo que se muestra en este gráfico es respuestas al agregado de nitrógeno en pasturas de agropiro, donde hago la discriminación entre zonas de manejo, ambientes diferentes dentro de una misma pastura de agropiro. Esto es una zona de manejo de menor calidad en verde oscuro o una zona de manejo de mayor zona de manejo de alta productividad en verde oscuro y zona de manejo de baja productividad en verde claro, disculpen. Y para dos épocas de fertilización, marzo, otoño o fertilización en primavera avanzada. Evidentemente, se ve a simple vista, las aplicaciones de nitrógeno en primavera nos permiten obtener mayores respuestas, ¿sí? A iguales dosis aplicadas, las dosis de otoño,
aplicadas en otoño nos generan menores respuestas en kilos de forraje producido por kilo de nitrógeno aplicado, que serían los números rojos. Ahora bien, la pregunta que habría que hacerse es si en primavera la mayoría de los lotes tienen excedente de forraje, si este forraje va a ser utilizado eficientemente. Entonces, posibilidades de aplicación de nitrógeno en diferentes épocas del año deberían estar acompañadas con la necesidad de forraje en cada sistema. Yo les comentaba que muy rápidamente iba a hacer alguna reseña de algún dato de respuesta y económico. Esto es un ensayo en avena, en el año 2011 en Balcarce, avena sin agregado de nitrógeno, con una dosis intermedia o con una dosis alta, a la derecha, y sembrado en época convencional, con aplicación de fósforo, y aquí se evaluaron dos fechas de fertilización. Una época de fertilización en otoño, temprano, y una fecha de fertilización a fin de invierno. Hago la salvedad que este ensayo estuvo restringida la producción de forraje por una deficiencia hídrica importante. Esos son los resultados de la producción de forraje otoño-invernal o el ciclo completo de avena para los distintos tratamientos de fertilización nitrogenada. No me voy a detener en los valores. En esta tercera columna que incluí, les muestro la superficie requerida para alcanzar la producción de 1 hectárea de este verdeo de avena no fertilizada con nitrógeno. Voy a simplificar esta tabla de esta manera, para que no marearlos y ahorrar tiempo. Solamente voy a comparar el tratamiento sin agregado de nitrógeno, producción de forraje otoño-invernal, producción de forraje de avena del ciclo completo, en 1 hectárea. Esta misma verdeo de avena convenientemente fertilizado produjo esta cantidad de forraje en el periodo otoño-invernal y esta cantidad de forraje, casi 8.000 kilos versus 2.500 en el ciclo completo. Es decir, en 1/4 de hectárea se obtuvo la misma producción de forraje que en 1 hectárea no fertilizada con nitrógeno. Dicho de otra manera, la respuesta a nitrógeno, recuerden que esto tenía fósforo aplicado, la respuesta en kilos de carne fue de 4.400 kilos de materia seca por hectárea, que podría haber sido convertido a casi más de 290 kilos de carne por hectárea. A precios de marzo promedio, marzo 2020, esto sería el ingreso obtenido con esta producción de carne. Comparado con un costo de fertilización que puede haber variado en estos últimos días, pero para el mes de marzo 2020 rondaba estos valores. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la producción que se hubiera obtenido en respuesta a la aplicación de nitrógeno en este verdeo con este costo de fertilización. Como ven, altamente conveniente. No me voy a detener demasiado en esto porque son otros ejemplos de uso forrajero de avenas, donde les muestro la producción de forraje y de carne. La producción de forraje y de carne son los números rojos y verdes, con una conversión otra vez de 15 kilos de materia seca por kilo de carne, según la utilización forrajera y la fertilización nitrogenada de un verdeo de avena. Esto sería el forraje que queda, que fue consumido con una sola cosecha de este verdeo de avena, convertido a carne serían estos kilos de carne. Si este verdeo de avena recibió 2 cosechas, o sea, se pastoreó 2 veces, esta sería la producción hipotética de carne. Y si este verdeo de avena se
consumió 3 veces con esta cosecha de forraje. Otra vez, viendo la diferencia significativa siempre que se aplique o no nitrógeno. Si ponemos valores, esos son los números de la respuesta en kilos de carne versus el costo de la fertilización. Para ir terminando con estos ejemplos productivos, esta es una pastura, es la misma pastura, la foto la saco en el mismo sitio, pero esta es la producción de invierno versus la producción de verano. Una pastura de festuca mediterránea consociada con alfalfa grupo 6. Promedio anual en 3 años de producción, 21 toneladas de forraje por hectárea y por año. Aquí tienen la producción de festuca en los meses de abril a octubre, promedio de 2 años de producción de esta pastura, sin agregado de nitrógeno o con 2 dosis de fertilización nitrogenada, y la producción de alfalfa, la producción estival de alfalfa, que como ustedes ven no es afectada por la aplicación de nitrógeno en otoño, en el mes de abril. Respuesta al nitrógeno aplicado en abril entre 16 a 35, según la dosis considerada, kilos de materia seca extra por kilo de nitrógeno aplicado. Como les decía, este experimento se midió durante 3 años. Aquí tienen respuestas a la fertilización nitrogenada en el mes de mayo, en Balcarce, para esta pastura, festuca mediterránea, alfalfa grupo 6. Producción de forraje para la pastura sin agregado de nitrógeno o con agregado de nitrógeno. Y entonces, cuando vemos esta producción de forraje invernal en respuesta a la fertilización, lo que deberíamos considerar alta provisión de nitrógeno para ese verdeo de regrasa anual en los tratamientos laboreados, donde el suelo fue laboreado, donde ese laboreo del suelo generó una activación de la mineralización, y por eso en las parcelas laboreadas ese regrasa anual no respondió significativamente a la aplicación de nitrógeno, en tanto que las parcelas sembradas en siembra directa, esta fue el crecimiento del tratamiento sin agregado de nitrógeno, regrasa anual sin agregado de nitrógeno, con la dosis intermedia de nitrógeno y con la dosis alta. ¿Qué les muestro aquí? La impresionante respuesta al agregado de nitrógeno en las parcelas en siembra directa con respecto a la escasa respuesta al agregado de nitrógeno en las parcelas laboreadas con labranza convencional. Entonces, el manejo del lote también decide la dosis y el momento de aplicación de nitrógeno. Para ir sintetizando entonces esta última parte, ya cuando hablamos de nitrógeno, aquí sí tiene suma importancia el momento y la utilización eficiente del forraje. Recuerden que esto es un esquema teórico de qué pasaría con rebrotes de una pastura que tiene suficiente fósforo pero no tiene nitrógeno. Eso sería los rebrotes de la pastura, comparado con
los rebrotes de esa misma pastura, donde además de fósforo se le agrega convenientemente el nitrógeno que necesita esa gramínea. ¿Cuáles son las diferencias? Adelantamos un mes la producción a la salida del invierno, el primer rebrote se adelanta un mes, se produce mucho más forraje y la producción de forraje eficientemente utilizado, convenientemente cosechado o pastoreado, se prolonga en el tiempo. ¿Cuándo fertilizar y con cuánto? Voy a otro ejemplo, me voy a otra localidad, otro punto de la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos. Tres Arroyos, temperaturas medias diarias a lo largo del año. Aquí vemos que el bache invernal es pronunciado. En este momento del año, en la época fría, las temperaturas restringen el crecimiento, no así el balance hídrico. El balance hídrico es netamente negativo en verano. En estas condiciones, los periodos de crecimiento óptimo de las pasturas están más restringidos, al menos de las gramíneas. ¿Cuáles son los momentos en los cuales entonces tendríamos activo crecimiento y podrían demandar nitrógeno activamente las plantas? En esos momentos que indico con la flecha. ¿Sí? Lo otro que deberíamos considerar es, yo dije que el nitrógeno está estrechamente relacionado, la disponibilidad de nitrógeno, con la cantidad de agua disponible en el perfil. El nitrógeno está disponible en la solución acuosa del suelo. Si no hay agua en el perfil, no hay nitrógeno disponible, ni lo va a haber aunque lo apliquen como fertilizante. Fíjense qué curioso, este año, cuando analizábamos, esta información está fácilmente disponible en internet, el estado de las reservas hídricas en el suelo de pradera, en suelos de pradera de la región pampeana. Fíjense la fecha, 1 de marzo de este año, donde toda la provincia de Buenos Aires estaba bajo un estrés hídrico moderado a severo, una deficiencia hídrica importante. En estas condiciones, yo habría dicho que ninguna localidad de la provincia de Buenos Aires hubiera sido conveniente aplicar nitrógeno para favorecer el crecimiento otoñal de las gramíneas forrajeras. Cuando, para armar la presentación, observo cómo es el estado de las reservas hídricas en el suelo, ya a una fecha más actualizada, el 15 de marzo, fíjense que el norte de la provincia de Buenos Aires está en condiciones de humedad en el perfil de suelo óptimas para el crecimiento de las plantas, pero el sur de la provincia de Buenos Aires sigue en condiciones de deficiencia hídrica. Con lo cual, si ustedes consultan si sería conveniente fertilizar con nitrógeno hoy una pastura o un verdeo, bueno, la respuesta va a variar grandemente según la zona que estamos hablando. Si están en una zona norte de la provincia de Buenos Aires, la respuesta sería favorable a fertilización nitrogenada, mientras que en la región sur de la provincia de Buenos Aires, hasta que no se restablezca una condición hídrica favorable, no sería conveniente la fertilización nitrogenada. ¿Es necesario aplicar altas dosis en todos los lotes? No. Lo que ustedes necesitan es tener esta escalera en la producción de forraje. Recuerden que el forraje en pastoreo se cosecha todos los días del año. Así que necesitamos potreros disponibles para cosecharlos hoy, para cosechar en unos días, para cosechar dentro de varios días más adelante o mucho más adelante. Podemos armar estrategias de aplicación de nitrógeno que se aplique en una misma fecha pero con dosis variables. Entonces, altas dosis de nitrógeno van a ser necesarias cuando la cantidad de nitrógeno en el suelo sea muy baja y se necesite forraje rápido, lo que se vaya a pastorear pronto, en los próximos 20 a 25 días. Dosis menores serán necesarias en parcelas que se pastoreen posteriormente y probablemente no sea necesario fertilizar parcelas que van a ser pastoreadas mucho más adelante en el tiempo, con lo cual las dosis promedio van a ser bastante más razonables que
las dosis altas que se utilizan en otras partes del mundo. Recuerden, para ir terminando, que el fertilizante que utilicen va a cubrir solo parte de los requerimientos. Algunos fertilizantes apuntan a cubrir necesidades de fósforo, otros fertilizantes van a cubrir las necesidades de nitrógeno, y si necesitan fertilizaciones balanceadas, van a tener que aplicar más de un fertilizante. Lo mismo ocurre con las fuentes, y depende de la época, el momento del año y las condiciones climáticas. Para esta época, puntualmente, otoño, con regiones con temperaturas todavía altas y condiciones de humedad favorables, ven que fertilizantes como urea pueden tener mayores pérdidas por volatilización y menos eficiencia en el uso de nitrógeno que otras fuentes fertilizantes nitrogenadas. Con lo cual, si van a aplicar nitrógeno en esta época del año, sería necesario considerar de qué fuente están tratando de conseguir. Si no consiguen otra fuente que no sea urea, asegurarse de que esté pronosticado alguna precipitación de 10 milímetros o más en los días posteriores a la fertilización, o que haya condiciones de humedad favorables para que la urea sea rápidamente incorporada y se reduzcan las pérdidas por volatilización. Por último, para fertilizaciones en invierno, cualquiera de las fuentes tienen similar eficiencia de uso de nitrógeno. Para terminar, un plan de fertilización que sea productivo, sustentable y agroecológico, totalmente compatible con sistemas de producción agroecológicos ganaderos. Lo primero que tiene que considerar es no aplicar fertilizantes por receta, considerar cada situación en particular. En primer lugar, controlar el aporte de fósforo para aprovechar adecuadamente el nitrógeno que se mineraliza desde la materia orgánica del suelo. Recuerden que el nitrógeno con la fertilización nitrogenada estratégica permite adelantar la estación de crecimiento, por eso tiene que ser utilizado estratégicamente en función de las condiciones climáticas. Recuerden que la fertilización nitrogenada permite escalonar la oferta de forraje. Una mala estrategia sería fertilizar todo el campo y todos los recursos con las mismas dosis de fertilización en el mismo momento, porque el momento y la dosis de fertilización debe ser variable según las condiciones climáticas de cada zona productiva y la especie que quieren producir. Recuerden que ajustar la dosis de nutriente aplicado implica aumentar la eficiencia sin perder efectividad. Bueno, esto es lo que tenía previsto en la presentación, y estamos muy superó el tiempo previsto, pero si quedan preguntas, a disposición. Bueno, aquí hay una pregunta que dice que en fertilizaciones otoñales para gramíneas templadas es conveniente incorporar el fósforo con anticipación a la fertilización nitrogenada. En caso positivo, ¿cuánto tiempo sería el conveniente? Esta es muy buena pregunta. El fósforo se puede incorporar al boleo. Efectivamente, las recomendaciones son que haya la menor cobertura vegetal posible, es decir, pastoreo intenso, y va a estar disponible la fuente que se utilice, que considero las más comunes en nuestro país son las fuentes solubles. Va a estar disponible en no muchos días, 15-20 días va a estar disponible para los vegetales. Lo que sí consideren que los fertilizantes fosfatados tienen eficiencias de uso relativamente menores a las de fertilizantes nitrogenados, ¿sí? Mientras que un fertilizante nitrogenado soluble, en general se habla de eficiencias buenas, 60-70% de captura por la planta. Un fertilizante fosfatado es bastante menor y se habla de eficiencias de bajas 20% a altas 40% en el corto y mediano plazo. Bueno,
Por mi parte, esa sería la presentación. Si hubiese alguna pregunta y en virtud del tiempo, les propongo avanzar con todas las preguntas que sean necesarias, ya sea por el chat o por mail. Ustedes cuentan con el mail y disponible para cualquier consulta por ese medio. A ver, alguien está escribiendo un mensaje. Espero que hayan sido más las certezas que las dudas, pero insisto, es muy probable que después de tanta información, cuando la reanalicen, surjan nuevas cuestiones, para lo cual no tienen más que plasmarlas por escrito y enviarlas por correo. Bien. En fertilizaciones otoñales ya les respondimos. Si hubiese otra consulta, entonces, y si no, hay otra persona. Disculpen si hay algún problema en el audio. La grabación de la presentación espero que la tengan, así que la va a estar disponible también para los que han tenido alguna inconveniente. Bien. No sé, Cecilia, te consulto si estamos en los tiempos previstos y si les parece conveniente, por una cuestión simplemente de horario, dejarlo aquí y si quedaron dudas, insisto con este tema, por favor, espero sus cuestiones por correo, si les parece. Me preguntan la grabación, yo lo voy a guardar y va a estar disponible. Entiendo que los organizadores le van a facilitar esta presentación. Bien, entonces vamos a dar por terminada la presentación. Yo les agradezco muchísimo, tanto a los organizadores por la invitación como a los asistentes por su tiempo y les vuelvo a repetir, seguimos el contacto vía correo. Muchas gracias.